Hoy vamos a ver circuito serie y circuito paralelo. Comencemos con el circuito serie. Como vemos en la imagen, el mismo está compuesto por una batería de 12 volt, que es la fuente de energía, y dos resistencias. Primer pregunta que te podés hacer: ¿cómo sé que es un circuito serie? La corriente tiene solo un camino para circular. Es como si fuera una fila de autos estacionados, uno a continuación del otro. Ejemplo del circuito serie. Vamos a calcular la corriente que circula en el circuito y la tensión que cae o se puede medir sobre cada una de las resistencias. Primer paso: calcular la resistencia total RT. RT es igual a la suma de R1 más R2. Reemplazamos por los valores de R1 24 ohms más R2 igual a 24 ohms, nos da un total de 48 ohms. El segundo paso es calcular la corriente total IT. Aplicamos la ley de Ohm, tapás la incógnita y la corriente es igual a tensión sobre resistencia. Reemplazamos por los valores 12 volt dividido 48 ohms, que es igual a 0,25 amperes. El tercer paso es calcular las caídas de tensión sobre cada una de las resistencias y aplicamos la ley de Ohm. Tapamos la incógnita y calculamos. La tensión sobre R1 va a ser igual a la corriente total, porque es la única que hay en el circuito, por el valor de R1. Tensión sobre la resistencia 1 va a ser igual a 0,25 amperes por 24 ohms, y esto nos da un valor de 6 volts. Calculamos la tensión sobre la resistencia 2, la corriente total por el valor de la resistencia 2. Acordate que la corriente es la misma en todo el circuito, por lo tanto usamos el mismo valor, 0,25 amperes por 24 ohms, que vale R2, y esto va a dar 6 volts. Cuarto paso: vamos a comprobar que la suma de las caídas de tensión o las tensiones sobre las resistencias R1 y R2 de la tensión de la batería. La tensión total o la tensión de la batería debe ser igual a la suma de las caídas de tensión sobre R1 y R2. Reemplazamos los valores. La caída de tensión en R1 es de 6 volts y la caída de tensión sobre R2 es igual a 6 volts. La sumamos y dan 12 volts. En este caso, ambas caídas de tensión son iguales porque ambas resistencias son iguales. Si las resistencias fueran distintas, te va a dar un valor diferente cada una de las caídas de tensión, pero la suma de ambas te tiene que dar el valor de la pila o de la tensión aplicada. Circuito serie con 3 resistencias. La metodología de cálculo es la misma que en el circuito serie anterior, de 2 resistencias. Primer paso, vamos a calcular la resistencia total. La resistencia total va a ser igual a la suma de cada una de las resistencias. R1 más R2 más R3. Luego reemplazamos por los valores 6 ohms más 2 ohms más 4 ohms es igual a 12 ohms. El segundo paso es calcular la corriente total. Vamos a aplicar la ley de Ohm. La corriente total en el circuito es el cociente entre la tensión aplicada y la resistencia total. Reemplazamos por los valores y nos da un valor de 2 amperes, 24 volts dividido 12 ohms. El tercer paso es calcular las caídas de tensión sobre cada una de las resistencias. Acordate que tapamos la incógnita y la tensión es igual al producto entre la corriente y la resistencia. Por la ley de Ohm, la tensión sobre
R1 va a ser igual a la corriente total por R1, o sea 2 amperes por 6 ohms, igual 12 volts. La tensión sobre R2 y T por R2, 2 amperes por 2 ohms, 4 volts. La tensión en R3 es igual a la corriente total por R3, 2 amperes por 4 ohms, igual a 8 volts. Recordá que la corriente total es la misma en todo el circuito porque es un circuito serie. En cuarto lugar, vamos a comprobar que la suma de las caídas de tensión es igual a la tensión aplicada o de la batería. La tensión sobre R1 más la tensión sobre R2 más la tensión sobre R3 nos tiene que dar el valor de la tensión de la batería. 12 volts más 4 volts más 8 volts es igual a 24 volts, que es el valor de la fuente de energía. Circuito paralelo. ¿Cómo sé que es un circuito paralelo? La corriente tiene más de un camino para circular. Es como en una avenida, donde pueden circular más de un vehículo. Los autos pueden circular por los carriles de la avenida. En el circuito podemos ver que sale una corriente grande y esa corriente se divide en este circuito en otras dos. Circula una corriente por cada resistencia que luego se vuelven a juntar para llegar a la batería. Ejemplo de un circuito paralelo con dos resistencias. Primero calculamos la resistencia total. Ahora sí, el cálculo de la resistencia es distinto al del circuito serie. RT va a ser igual al producto de R1 y de R2 dividido la suma de R1 más R2. Esta ecuación se utiliza cuando tenemos solamente dos resistencias en paralelo. Reemplazamos por los valores. 34 ohms por 34 ohms dividido 34 más 34 ohms nos da un total de 17 ohms. El segundo paso es calcular la corriente total del circuito y la corriente que circula por cada una de las resistencias. I1 para R1 e I2 para R2. Vamos a aplicar la ley de Ohm. La corriente es igual al cociente entre la tensión y la resistencia. La corriente total es igual a la tensión de la batería dividido la resistencia total. Reemplazamos por los valores obtenidos y nos da un resultado de 0,7 amperes, 12 volts dividido 17 ohms. Para calcular la corriente 1 debemos realizar el cociente entre la tensión aplicada y R1. Reemplazamos por los valores. 12 volts dividido 34 ohms nos da 0,35 amperes. Recordá que en un circuito paralelo la tensión aplicada a cada una de las resistencias es igual a la tensión de la batería. Para calcular la corriente que circula por R2 debemos realizar el cociente entre la tensión aplicada, o sea la tensión de la batería, y R2. Luego reemplazamos por los valores. 12 volts dividido 34 ohms nos da 0,35 amperes. Ahora vamos a comprobar que la suma de las corrientes parciales, las que circulan por R1 y por R2, es igual a la corriente total. I1 vale 0,35 amperes más 0,35 amperes de I2 nos da un total de 0,7 amperes. Fíjate que la suma de las corrientes parciales da el mismo valor que el cálculo que sacamos previamente de la corriente total de 0,7 amperes. En este caso particular, como ambas resistencias tienen el mismo valor, la corriente que circula es del mismo valor también. Circuito con tres resistencias conectadas en paralelo.
Primer paso, calcular la resistencia total. En un circuito que tenga dos o más resistencias en paralelo, la ecuación para calcular la resistencia total es la siguiente. No te asustes, no es complicado. Hay que resolver el paso a paso. Vamos a ir reemplazando los valores. 1 sobre R1. Escribís 1 dividido 6. Para 1 sobre R2 vas a escribir 1 dividido 12. Para 1 sobre R3 vas a escribir 1 sobre 3. Luego escribimos 1 sobre, buscamos la calculadora o el celular para realizar los siguientes cálculos. 1 dividido 6 es igual a 0,16 más. Solo vamos a escribir dos números después de la coma, solamente dos decimales. Ahora calculamos 1 dividido 12, que nos da un valor de 0,08 más. Por último calculamos 1 dividido 3, que es igual a 0,33. Sumamos los valores de 0,16 más 0,08 más 0,33 y da un total de 0,58. Ahora escribimos RT va a ser igual a 1 sobre 0,58 y hacemos las cuentas. Esto va a dar un valor de 1,71 ohms. Ahora vamos a calcular la corriente total, la corriente que circula por R1, la corriente que circula por R2 y la que circula por R3. Para calcular las corrientes usamos la ley de Ohm. I es igual al cociente entre la tensión y la resistencia. Vamos a calcular la corriente total, que es igual a la tensión de la batería dividido la resistencia total. Reemplazamos por los valores y nos da un valor de 7 amperes. Luego vamos a calcular la corriente que circula por R1, que es igual a la tensión de la batería, dividido el valor de R1. Reemplazamos por los valores y nos da un valor de 2 amperes. Calculamos la corriente que circula por R2, que es igual a la tensión de la batería, dividido R2. Reemplazamos por los valores y nos da 1 ampere. Por último, calculamos la corriente por R3, que es igual a la tensión de la batería, dividido R3. Reemplazamos por los valores y nos da un valor de 4 amperes. Recordad que en un circuito paralelo, la tensión sobre cada una de las resistencias es la misma. El tercer y último punto es comprobar que la suma de las corrientes parciales sea igual a la corriente total. Vamos a reemplazar los valores y los sumamos. 2 amperes más 1 ampere más 4 amperes nos da 7 amperes, que es igual a los 7 amperes que hemos calculado en el primer paso de las corrientes. Tenemos el circuito serie con dos lámparas. Vamos a medir la tensión de la batería. Nos da un valor de 12,20 volts. Vamos a medir la tensión sobre la primera lámpara, 5,49 volts, y la tensión sobre la segunda lámpara. Nos da un valor de 6,7 volts. Si sacamos una de las lámparas, vemos que el circuito se abre y se apaga. Ponemos la lámpara, funcionan las dos. Vamos a abrir el circuito y vamos a medir corriente eléctrica. La corriente que circula en el circuito es de 0,24
amperes. Circuito paralelo con dos lámparas. Medimos la tensión de la batería o de la fuente, 12,14 volts. La tensión sobre cada una de las lámparas, 12,14 en la segunda lámpara, 12,14 volts. Vemos que es la misma tensión. ¿Qué pasa si sacamos una de las lámparas? La otra lámpara sigue encendida. No influye si una de las lámparas se daña. Vamos a medir las corrientes, como hicimos en el circuito serie. Vamos a abrir el circuito de esta lámpara, ponemos el amperímetro, nos indica 0,36 amperes. Cerramos el circuito, abrimos el circuito de la otra lámpara, medimos 0,35 amperes y dijimos que en el circuito paralelo las corrientes se deben sumar. Vamos a abrir el circuito en la batería, abrimos el circuito en la batería y medimos. Nos da un valor de 0,7 amperes, la suma de las dos corrientes. Podemos ver un cuadro con un resumen de lo que sucede con la corriente, la tensión y la resistencia en un circuito serie y en un circuito paralelo. Además, tenemos ciertas características de cada uno de ellos. En el circuito serie, la corriente siempre es la misma en todo el circuito. La tensión sobre las resistencias es igual a la tensión de la fuente de energía. La resistencia total siempre es la suma de los valores de ella. Y una de las características es que si una de las resistencias se daña, el circuito se abre. En el caso de las lámparas, si una de las lámparas se quema, la otra lámpara no enciende. Para el circuito paralelo, la suma de las corrientes que circula por cada resistencia es igual a la corriente total. La tensión es la misma en cada resistencia y es igual a la tensión que entrega la fuente de energía. La resistencia total da como resultado un valor menor a la menor de las resistencias que componen el circuito. Y una de las características es que si una de las resistencias se daña, las demás resistencias del circuito siguen con tensión. En el caso de las lámparas, si una de las lámparas se quema, la otra lámpara sigue encendida.